general de división, Guillermo Galván Galván, dijo que la delincuencia organizada se ha apoderado en algunas regiones del país gracias al apoyo de algunas corporaciones policíacas. Es un reconocimiento del punto, de la cresta, de la gravedad de lo que está viviendo el país, ¿no? Ahí sí me parece que es un llamado de atención muy importante. Me recuerda este otro discurso del anterior secretario de la Defensa, el general Vega García, cuando dijo también en el mes de febrero, en un día del ejército, dijo que evitemos que el país se nos escape de las manos. A veces suele decirse que, y creo que le va a pasar al próximo presidente de México, que tiene que volar el avión y pintarlo al mismo tiempo, ¿no? Porque hay cosas que, hablabas de la reforma penal, yo no sé cómo van a estar la composición de las cámaras después de estas elecciones, etcétera, qué tan fácil sea, pues así que remendar lo roto durante las elecciones. Hay muchos factores políticos que van a entrar en juego, pero en este programa hemos tratado siempre de enfocar las cosas de que hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Ya si después algún partido político le quiere cobrar alguna cuenta, alguna venganza al partido que ganó, ese es otro tema, pero realmente creo que cada vez hay que ir enfocando a este país a lo que sí tiene que hacer. Sí. Y en ese tema, pues sí me quedó un poco la cuestión en la cabeza de que efectivamente esa reforma penal tiene que darse, pero ¿qué va a pasar con todo este entramado de seguridad que sí se ha ido construyendo? La Policía Federal Preventiva ha crecido de manera importante, sí. Los recursos que se han dedicado del erario público a seguridad son muy considerables, quizás los más considerables de la historia reciente en México, o no, nunca quizá. ¿Cuál sería la secuencia que debería llevar el próximo presidente en el tratamiento del tema de la lucha contra el crimen? ¿Por dónde empieza? ¿Pinta, vuela primero? Sí. Yo creo que tendrá que ser un esfuerzo muy complejo y muy integral. Creo que a esta administración le faltó cabildear la reforma penal en aras de tratar de obtener logros inmediatos o sensacionales o efectivos, es la palabra, en el combate al crimen organizado. Sin duda alguna, creo que los partidos tienen, todos ellos, muy claro el peligro que implica el crimen organizado para la estabilidad del país. Aquí será importante, como lo hacen en otros países, que el presidente cabildee directamente sus reformas ante el Poder Legislativo y luego ante el Poder Judicial que, como lo decía yo antes, no entiende muchas de estas mecanismos de avanzada internacional que están diseñados en estos instrumentos que hemos mencionado, como por ejemplo en muchos países la videoconferencia es aceptada ya como una prueba por el Poder Judicial, y en México el Poder Judicial todavía no acepta plenamente las videoconferencias, ¿no? Videoconferencias para hacer un careo, digamos. Para presentar el testimonio, la locución de un testigo, la presentación de un perito, etcétera. Entonces, ahí entran otros instrumentos en los que México sí ha avanzado mucho. La verdad, en los últimos 25 años se ha hecho un gran esfuerzo por firmar tratados de extradición y de asistencia jurídica recíproca con muchísimos países, y son instrumentos que se utilizan a pesar de que la extradición a veces es tortuosa y larga por la cantidad de recursos que hay en un país y en otro. Dentro del sistema interamericano habría que pensar en, similar a lo que está ocurriendo en Europa. Ellos tienen la famosa extradición express, que en 2 días cualquiera de los países de la Unión Europea puede extraditar al otro. Así es. Al que se persiga. Si después se viera que en el juicio no era la persona correcta, se resarce el problema. Así es. Ahí habría que cuidar los aspectos de no violar los derechos humanos en términos de satisfacer una extradición en 4 días, violar los derechos de ese presunto inculpado. Pero efectivamente hay que hallar mecanismos más ágiles, y creo, los instrumentos, la convención y su reflejo en el plan hemisférico para América, establecen que los países que no tengan tratados de extradición pueden tomar a la conferencia
como base Como para referente. como referencia para la extradición. Y aunque alienta la convención el que los países tengan tratados de extradición bilaterales, exactamente. Ahora, uno de los debates que se está dando con más fuerza cada vez, y quizá el detonador más reciente fue el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien es la primera persona que, estando en el poder, plantea el tema de la legalización. En Colombia se discutió este tema y había un grupo de países que decía, usted no está en favor en realidad de la legalización, lo que está usted buscando es que se reduzcan los niveles de violencia que hay en Guatemala. Sí. ¿No es cierto? Así es. Así es. Y el presidente de Guatemala decía, sí, pero es que la forma de reducirlos es por la vía de la legalización. ¿O qué otra hay? Yo sí creo ¿Cómo? que el presidente de Guatemala traía efectivamente la intención de que la violencia se redujera al proponer la legalización de las drogas. Pero este tema es muy complejo. Cuando se habla de legalización de las drogas es, ¿qué drogas? En Estados Unidos prácticamente la marihuana está legalizada, para usos médicos si se quiere, pero está legalizada. Legalizar la marihuana, que sería la menos nociva, implicaría quitarle parte del negocio a las bandas. Pero ¿dónde queda? Ni modo de legalizar la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, ¿no? Y luego, aún en el supuesto de que legalizando las drogas bajara transitoriamente el crimen organizado está en otras áreas. Está en la piratería, en la prostitución, en la trata de infantes, en el venta de órganos, tráfico de migrantes, falsificación, lavado de dinero. Son 1000 rostros del crimen organizado, juego ilícito, etcétera. Entonces, quitarle una porción bajaría transitoriamente los efectos de violencia, pero no acabaría con el fenómeno. Esto es algo que hay que precisarlo cuantas veces se habla de legalización de las drogas, ¿no? La legalización, por más restringida o amplia que sea, tendrá un efecto transitorio, pero ciertamente no erradicará el crimen organizado. ¿Cuáles serían las vías más efectivas, digamos? Porque quizá ese argumento era muy, muy fuerte en contra, digamos, del presidente de Guatemala, al menos en esa reunión. Decían, es que sí, tenemos claro que usted tiene una enorme preocupación con la violencia que ha generado este tipo de delincuentes en su país, pero la despenalización puede o no puede ser, es lo que se va a discutir o se está discutiendo actualmente. De hecho, los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo han manejado mucho el tema de que ya hay que despenalizar el consumo de drogas. Y no sé si han sido tan específicos, por lo menos en los documentos que yo he leído de ellos, nunca hablan de hasta dónde llegaría esa despenalización, sean todas estas drogas, incluso las de diseñador, el crack, todo ese tipo de cosas, o únicamente están pensando en la marihuana. Nunca lo han dicho con claridad. Supongo que cuando hablan de drogas son drogas y vámonos, las que sean. En cuyo caso, pues sí se abriría un mercado muchísimo más amplio a la venta legal de ese tipo de drogas y cómo se manejaría. A la venta legal que tendría como consecuencia que subirían los consumidores, porque ya se podrían vender abiertamente, se podrían mandar por internet, comprar por internet, etcétera, y el efecto de salud pública sería desastroso, porque subiría el número de adictos. Bajaría a lo mejor el narcomenudeo, porque pues ya no habrá necesidad de que a la salida de una escuela esté un tipo ahí escondido vendiendo, porque ya se habría despenalizado. Pero el riesgo de que la población que utiliza las drogas crezca genera un problema muy serio de salud pública. Había una tesis intermedia ahí que manejaba que el Estado, como lo ha hecho en otras épocas de la historia, conservara un monopolio sobre la venta y circulación y distribución de las drogas. Y si uno dice, yo, Enrique Berrúa, quiero empezar a hacerme adicto a la cocaína, voy y en algún estanco, como se llamaba antiguamente, del gobierno, obtengo la cantidad de cocaína que yo requiero. Y que eso fuera, y que se diera incluso de forma gratuita, decían algunos, para quitarle ese filón
digamos, de delincuencia que está asociado con las enormes cantidades de dinero que ganan, porque también es el otro tema. Así es. O sea, de un lado está la parte de salud pública, pero otro está es que es un negocio enorme. Legal o ilegalmente sería un negocio enorme el de las drogas, como lo es el del alcohol o como es el del tabaco, otras cosas, ¿no es cierto? Sí, si mantuviera el Estado parte del control en la venta de esto, tendría ingresos, pero si se quiere que a ese adicto se le facilite la droga incluso o a un costo muy bajo o regalada, pues entonces el Estado tendrá un problema de cash flow, ¿no? Porque tendrá que revertir al individuo adicto los dineros que supuestamente ganaría por la venta legal de droga, ¿no? Entonces, es un tema muy controvertido. Yo creo que, es decir, los expresidentes que han sugerido el tema y que lo han tratado, evidentemente no han ido al fondo, porque saben que en el fondo hay argumentos muy fuertes en contra de la despenalización. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a regresar a las conclusiones con el licenciado González Báez en unos minutos.